Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria del Perú y el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Vamos a hacer una pequeña introducción de este tema. Se sabe que entre 1930 y 1990 el Perú experimentó profundas transformaciones, tanto político, social y económico, que marcaron el desarrollo histórico, ¿no? Sabiendo que Juan Velasco Alvarado llegó al poder en 1968 mediante un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belón de Terry, ¿no? Instalando un gobierno militarista de corte nacionalista y reformista, ¿no? Se presentó como una revolución peruana, con su objetivo de romper el orden oligárquico tradicional y transformar toda la estructura política, social y económica del país. Debido a todo esto, nace una pregunta controversial que es, ¿la reforma agraria fue realmente beneficiosa en el ámbito político, económico y social? ¿No? Tras toda la información recopilada de este ensayo, se sostiene que políticamente fue transformadora, socialmente fue justa, y sus resultados económicos fueron insuficientes debido a la deficiencia de la planificación y la ejecución. Bueno, se sostiene que todos estos datos fueron recopilados. Gracias. Voy a dar paso a mi segundo compañero. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó una ruptura profunda con el poder oligárquico que había controlado el Perú durante gran parte del siglo XX. En ese tiempo, las grandes haciendas concentraban no solo la propiedad de la tierra, sino también el poder político y social, lo que mantenía al campesinado en una situación de dependencia y desigualdad. Con la llegada del gobierno de Juan Velasco Alvarado se impulsó una reforma que buscaba cambiar esa realidad. El Estado tomó la decisión de expropiar las grandes propiedades agrícolas, desmantelando así el poder económico de las élites terratenientes. Este proceso no solo distribuyó la tierra, sino también transformó la estructura del poder político del país. Como señala el sociólogo Marcos Mar en 1984, con la expropiación de tierras, el Estado debilitó a las élites y se presentó como un agente reformador. Bueno, esta cita refleja que la reforma agraria no se limitó únicamente a una medida económica, sino que mantuvo un impacto político profundo al posicionar al Estado como el nuevo centro en el ámbito rural. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso se llevó a cabo de una manera autoritaria, sin una amplia participación de democracia. Aún así, representó un punto de inflexión en la historia del Perú, ya que logró debilitar al dominio de las élites tradicionales y permitió que el Estado asumiera un rol protagónico en la transformación social del campo. En ese sentido, la reforma agraria no solo cambió la propiedad de la tierra, sino la manera que se distribuía el poder en la sociedad peruana. Finalizando en la dimensión social, la reforma agraria tuvo un impacto profundamente transformador en la estructura rural peruana. A través de esta política se eliminaron formas de servidumbre y de relaciones de subordinación heredadas de la época colonial, lo que significó el fin de un sistema agrario marcado por la desigualdad, la exclusión. Además, se entregaron tierras a miles de familias campesinas, otorgándoles reconocimiento legal como actores productivos y fortaleciendo su identidad colectiva como comunidades organizadas. Como también menciona Matos Mar en 1984, la reforma eliminó las formas de servidumbres heredadas desde la colonia y otorgó tierras a miles de familias campesinas, fortaleciendo su identidad colectiva. Esta transformación representó un acto de justicia histórica al devolver dignidad, derechos y protagonismo a sectores sociales que habían permanecido marginados durante siglos. No obstante, la falta de programas de asistencia técnica, capacitación y apoyo productivo, junto con la fragmentación de parcelas, limitó la mejora real de las condiciones a largo plazo. En ese sentido, el impacto social de la reforma fue simbolizantemente muy importante, pero materialmente incompleto.
ya que no se consolidó un desarrollo integral en las comunidades benéficas. Sobre la economía. Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado tuvo consecuencias económicas muy pero muy significativas y en gran medida negativas para la economía del país, aunque el objetivo principal era erradicar las dificultades sociales en el campo. Tuvieron antecedentes como la concentración de la tierra. Antes de la reforma, la propiedad de la tierra en el Perú estaba profundamente concentrada en latifundios, especialmente en la costa agroindustrial y la sierra. También estuvieron los fracasos de reforma. Las leyes de reforma agraria de gobiernos anteriores, como el de Belaúnde Terry en 1964, fueron insuficientes debido a la resistencia de los terratenientes y a su limitado alcance. También estuvieron las medidas económicas de la reforma. Es así que una de ellas es la expropiación de haciendas. Se expropiaron grandes latifundios y complejos agroindustriales, especialmente los azucareros de costa. También estuvo la deuda agraria. Los hacendados expropiados recibieron una compensación con bonos agrarios que perdieron valor rápidamente debido a la alta inflación, provocando la ruina económica de muchos. Yo sé que te preguntarás cuáles fueron esas famosísimas consecuencias económicas que fueron negativas. Una de ellas fue el retroceso de la producción agrícola. La productividad agrícola cayó muy drásticamente debido a la mala gestión de las empresas asociativas. Los campesinos a menudo sin la capacitación ni los recursos técnicos para manejar la producción, no pudieron sostener los niveles de producción de las antiguas haciendas. También estuvo la pobreza rural, persistente a pesar de la redistribución de tierras de reforma, que no resolvió la pobreza en el campo. También estuvo la inestabilidad económica. El pago de la deuda agraria a través de bonos sin valor afectó las finanzas públicas y contribuyó a un clima de inestabilidad económica muy mala. La reforma agraria fue vista por muchos economistas como un fracaso en términos de política económica. Si bien buscó la justicia social, su implementación ineficiente generó una profunda crisis en el sector agropecuario. Bueno, para concluir, podemos decir que la reforma agraria peruana fue un proceso histórico muy complejo, que tuvo grandes avances, pero también muchas limitaciones. En el plano político marcó una ruptura importante. Con el poder de la oligarquía, el Estado tomó el control de la redistribución de la tierra y eso significó un paso enorme hacia la justicia social y la transformación del campo peruano. Sin embargo, en lo económico, las cosas no salieron como se esperaba. Faltó planificación técnica, apoyo financiero y políticas que impulsaran la productividad. En otras palabras, se logró repartir la tierra, pero no se garantizó que ésta generara desarrollo sostenible. En el aspecto social, sí hubo un cambio muy positivo. Se eliminaron las formas de servidumbre, se reconocieron los derechos de las comunidades campesinas y se dio más voz a quienes antes habían sido excluidos. Entonces, en resumen, la reforma agraria fue necesaria y justa, pero económicamente insuficiente. Y la gran lección que nos deja es que las grandes transformaciones no solo necesitan voluntad política, sino también una buena planificación y participación de todos. Hoy su experiencia sigue siendo un referente clave para pensar en políticas públicas que promuevan más equidad, desarrollo y transformación real en nuestro país. Gracias.